puede llegar la ciencia en nombre del progreso? ¿Quién decide qué se hace con tu cuerpo, con tu genética o con tu vida en general? Hoy la medicina puede editar genes, clonar células, prolongar la vida de forma artificial y con cada avance aparece la misma pregunta urgente. ¿Es ético hacerlo? Esa pregunta tiene un nombre y se llama bioética y tiene un marco legal que la respalda: el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy exploraremos ese vínculo porque la vida humana no puede quedar solo en manos de quienes tienen el poder o la tecnología. Bienvenidos. Para entender por qué la bioética necesita al derecho internacional, primero necesitamos saber de dónde viene ese derecho. Ashley Sánchez nos lo explica a continuación. ¿Qué es el derecho internacional y cómo surge? Para entender por qué la bioética necesita el derecho internacional, primero necesitamos saber de dónde viene ese derecho. El derecho internacional es el conjunto de normas y tratados que regulan las relaciones entre los estados y protegen los derechos de todas las personas, sin importar su nacionalidad. Nació con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo vio con horror los experimentos médicos que los nazis realizaron a prisioneros sin su consentimiento. Esto no podía volver a ocurrir. En 1947 surgió el Código de Nuremberg, el primer documento internacional que exigió el consentimiento voluntario con experimento en seres humanos. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que toda persona tiene derecho a la vida, libertad y la seguridad. Y en 1997, la UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano. Ahora entramos al corazón del tema. ¿Qué es exactamente la bioética y por qué importa tanto en el mundo actual? Valeria Rivas tiene la respuesta. Bueno, la bioética es la rama de la ética que reflexiona sobre los dilemas morales que plantea la medicina, la biología y la ciencia de la vida. En otras palabras, nos pregunta qué está bien y qué está mal cuando la ciencia toca la vida humana. Fue el oncólogo Van Potter quien acuñó el término en 1970, preocupado porque el avance científico no destruyera la dignidad humana ni el equilibrio del planeta. La bioética. Este se apoya de 4 principios fundamentales que también son pilares del derecho internacional. El primero es la autonomía, y este es que toda persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su tratamiento médico. La beneficencia, que es actuar siempre en favor del bienestar del paciente. La no maleficencia, que es ante todo no hacer daño. La justicia. Los beneficios de la medicina deben ser accesibles para todos, no solo para los ricos. Cuando un gobierno o una empresa farmacéutica viola alguno de esos principios, no solo comete un error ético, sino que también está violando los derechos humanos internacionalmente reconocidos. La bioética no es solo teoría, hay casos concretos recientes que nos muestran cuándo se cumple o cuándo se viola. Yasmín Quinteros nos explica a continuación. Hablando de la bioética, no solo se trata de teoría. También hay casos recientes que nos muestran cómo esta se cumple y cómo esta no. Uno de los casos más recientes y más debatidos es lo de la pandemia del COVID-19, lo que pasó con las dosis que se administraron a los países. En países ricos, mientras ellos acaparaban millones de dosis más de las que necesitaban, a los países pobres se les esperaban meses o años para poder vacunar a su población. Díganme ustedes, ¿esto es bioético? ¿Esto es justo según el derecho internacional? La OMS y la ONU lo clasificaron como una falla moral, una violación al principio de la justicia. El acceso a la salud está reconocido por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este no es un privilegio, es un derecho. Otro caso alarmante fue en el 2018 por el científico chino He Jiankui. Anunció haber editado genéticamente embriones humanos para hacerlos resistentes al VIH, sin supervisión ética adecuada. La comunidad científica internacional lo condenó. Fue una violación directa a la Declaración de los Derechos Humanos sobre la bioética y los derechos humanos de la UNESCO del 2005. Y sin estos derechos, ¿cómo sería la ciencia?
cómo podría convertirse esta ciencia en un arma. Los datos y los tratados son importantes, pero la bioética habla sobre todo de personas reales. Gabriela Moreno nos explica por qué esto nos afecta a todos. Imagínate que estás en un hospital vulnerable, asustado y que alguien tome decisiones sobre tu cuerpo sin explicarte nada y sin pedirte permiso. Esto no debería ocurrir, pero ocurre. O imagínate que hay un medicamento que podría salvarte la vida, pero no puedes pagarlo. Y que en otro país este mismo medicamento se tira porque sobra. ¿Eso es justo? ¿Eso respeta tu dignidad? La bioética nos dice que cada ser humano, sin importar su condición, dinero y su país, merece ser tratado con respeto, con información, con cuidado. No somos objetos de experimento. No somos números en una estadística y el derecho internacional existe para que esa promesa no se quede solo en palabras bonitas. Llegamos al final de este video y dejamos a Natalie Martínez para que nos dé una pequeña conclusión. Actualmente vivimos en una época donde la ciencia avanza más rápido que nuestra conciencia. ¿Dónde podemos ver evidenciado esto? Pues en múltiples avances, como por ejemplo en la modificación del ADN humano, también en la creación de vida en laboratorios, en la prolongación de vida artificialmente. Aquí la pregunta que no debemos hacer es podemos, sino más bien debemos, ya que podemos hacer estos avances, sí, pero ¿a beneficio de quién? ¿Y qué consecuencias nos podrían traer? La bioética y el sistema internacional no retrasan los avances científicos, sino más bien los orientan y también les brindan un rostro. También nos dice de que los avances científicos no valen la dignidad de una sola persona. Ahora, tú como ciudadano tienes el derecho y la responsabilidad de hacer que la ciencia sea aplicada éticamente, ya que puedes actualizarte y puedes hablar acerca de esto. También debes de tener en cuenta de que no tiene que ser el poder solamente político y económico, sino más bien tiene que ser para todos, y si no es para todos, no es bioética.